Muy buenas noches al pueblo de Dios en esta hora. Damos una cordial bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de esta su red social como lo es el Facebook. Agradecemos a Dios que en esta preciosa mañana, preciosa noche, el Espíritu Santo pueda manifestar su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Aspiramos en Dios que sea el Señor pues ministrándonos, que sea el Señor enviando de su provisión, enviando de su gran amor y piedad para con cada uno de nosotros. Esperamos en el Espíritu Santo que Dios lo ministre, que use como lo ha sabido hacer siempre el Señor, pues su preciosa palabra, para que Él pueda otorgarnos de ese amor, de esa piedad que tanto nuestro Dios pues lo ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar inicio en esta preciosa noche, pues este espacio que será de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Así que le invito a orar en este momento, le invito a buscar el rostro de Dios y que sea el Espíritu Santo ministrando cada una de nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios, Señor amado, por su amor, por su misericordia, que en esta noche, mi Dios, tu Santo Espíritu nos pueda llenar, nos pueda otorgar todo ese favor, toda esa gracia que te identifica, Señor amado, en medio de tu pueblo, en medio de tu nación, Señor amado. Permítenos, oh Dios, conforme a ese amor y a esa gran piedad que tú nos tienes, Señor, el poder estar en este momento, en este tiempo, Señor amado, mi Dios, buscando tu santo rostro. Sí, mi Dios, necesitamos de ti, Señor amado, lo reconocemos, porque dice tu palabra que sin ti, sin nada, absolutamente nada podemos hacer. Madre, ayúdanos, Espíritu Santo, te lo imploro. Ayúdanos, oh Dios amado. Padre, permítenos a través de esta noche, a través de este tiempo, Señor, que sea tu palabra, que sea tu gracia, tu misericordia la que pueda proveernos para toda y cada una de las necesidades. Que en esta noche, así como lo tienes acostumbrado, mi Dios, tus hijos, Padre, puedan hacer sus peticiones de oración, puedan estar atentos al conocimiento de tu palabra, Señor amado. Te lo suplico, Señor, mi Dios. Ministra, Señor amado, Padre, a cada uno de los que están enfermos, a cada uno de los que están buscando tu rostro. Mira, oh Dios amado, si en esa necesidad, si en esa gracia tuya, Señor amado, Padre, ellos ameritan, Padre, no solamente recibir un milagro de sanación, sino también un milagro de redención, Señor, porque eso es lo que, Padre, intentamos día a día a través de esta palabra, Padre, hacer entender a tu pueblo, hacer atender, Padre, a cada uno de nuestros queridos amigos que nos sintonizan, Señor, que no solamente entiendan que tú los puedes sanar, sino que tú también los puedes salvar. Sí, mi Dios, que este tiempo, Señor amado, sea dedicado justamente para ello, para que el pueblo pueda, Señor amado, en ti encontrar salvación, que en ti pueda encontrar liberación de toda atadura de pecado, de toda atadura de maldad, Señor, mi Dios. Padre, ese es nuestro afán, ese es nuestro deseo en esta preciosa noche, oh Dios. Glorifica a Cristo, Espíritu Santo, y que sea tu amor y tu misericordia, Señor, cubriendo y llenándolo absolutamente todo. En el nombre de Jesús. Mira pues, mi Señor, Padre, que hoy nos depositamos otra vez en tus manos y usted, mi Dios, hará con nosotros conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, nuevamente junto a ustedes agradecemos a Dios por siempre permitirnos, a través de su palabra, a través de su espíritu, hablarnos, tratar con cada uno de nosotros en esta noche, porque sea Dios, como se oraba al inicio de esta programación, pues se pueda el Señor manifestar de una manera muy, pero muy especial a tu vida. Eso es lo que buscamos en Dios, que el Señor pueda manifestarse de una manera preciosa, de una manera única en tu vida, y como no también en la mía, en la de mi familia, y así como también en la tuya. Y de esa forma creo yo que el Espíritu Santo se glorificará
¿sí? Y traerá honra no solamente al reino de los cielos, sino que también el Señor traerá bendición a tu vida. Bien, mis amados, recuerde que estos tiempos son tiempos también de oración, tiempos de ministración de la palabra. Así que, mi amado, le invito en este momento también pues a hacerle acuerdo, a que pueda hacernos saber sus peticiones de oración. Recuerde, mis amados, que en esta noche también esas rogativas, esas súplicas que usted tiene, no solamente personales, sino de la familia, de su entorno social, laboral, serían muy importantes ser también reconocidas por el Señor, para que pueda el pueblo también pues unirse a su necesidad, unirse a la angustia posiblemente de alguien que tú sepas que camina en algún tipo pues de situación que amerita ayuda de parte del Señor. Así que no dejes a esa persona, a ese amigo tuyo sin tu oración. Háznosla saber. Yo creo que si no tenemos el recurso posiblemente para asistirlo, para ayudarle, pero sí podemos tener este tiempo de devocional, este tiempo de oración para poderle asistir. Así que ruego a Dios que podamos en Él recibir en esta preciosa noche esa asistencia. Así que no olvides de hacernos saber esa petición de oración. Por otro lado, recuerda también, mi querido hermano, mi querido amigo, si tú tienes que en Dios poder reconocer que su gracia es para todos, no solamente para su pueblo, no solamente para los que conocemos del Señor. Mira a través de la Escritura cómo Dios se puede llegar a manifestar en todos, ¿sí? En todos. Así que permítele al Señor que tu vida, ¿sí? La vida de tus amigos, la vida, como te digo, de tus familiares, puedan manifestar, ¿sí? También salvación. ¿Qué es lo que quiero decirte con todo esto? Que tú tienes en Dios el recurso de no solamente decirle, amigo, estoy orando por ti, sino que también le puedes predicar. Y creo que en esta noche ese será mi mayor anhelo para ellos que están en esa necesidad. Comparte el Evangelio, no te calles. Si bien es cierto, se lo puedes hacer saber diciendo, estamos orando, a la iglesia ora por ti. Le puedes decir esto a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Sería también muy, pero muy importante, ¿sí? Que le prediques. Predícale la palabra, ¿sí? Hazle saber el mensaje de salvación. Recuérdale que Cristo le ama, que Cristo desea no solamente ser un sanador para su vida, sino quiere ser también su libertador. Yo creo que al hacerlo, mis amados, ¿sí? Usted está siendo siendo un instrumento de Dios para que éste pueda de manera completa, de manera total, absoluta, el Señor pueda glorificarse. Sí, los milagros, mi amado hermano, son importantes, pero no son el todo de la vida cristiana. Así que si tú tienes ese ser querido, a ese amigo, a ese familiar que tú siempre pones en oración, predícale de Cristo. Háblale acerca de Jesús. Comparte la fe que Dios te ha dado. Compártesela para ellos, para que ellos también puedan reconocer al dador del milagro. Sí, y esto es a Jesús de Nazaret. Mis amados, recuerda que también estamos en estos tiempos receptando, ¿sí? No solamente tu oración, sino también, mi querido hermano, ¿sí? Te queremos también pues, invitar a que tú puedas participar también apoyándonos con esta preciosa obra, como día a día pues digamos así, lo invitamos a cada uno de ustedes a que puedan formar parte también, ¿sí? De este ministerio. Lo puedes hacer a través, ¿sí? De tu ofrenda, ¿sí? Lo puedes hacer a través, ¿sí? De tu diezmo, hablándole obviamente a los hermanos que forman la iglesia del Señor. ¿Sí? Recuerda que lo puedes hacer a través, ¿sí? De la cuenta de ahorros, ¿sí? Que tiene esta iglesia allá en el Banco de Guayaquil, a nombre de Iglesia Casa de Oración, cuenta de ahorros, número 37419503, ¿sí? 37419503. También puedes, mi amado hermano, ¿sí? Ayudarnos con víveres, ¿sí? Agradezco a Dios que hoy día estuvimos nuevamente en la iglesia de la Flor de Bastión. Me llevé un grato, diríamos así, un grato momento al ver cómo ¿sí? Los hermanos se volcaron. Prácticamente la iglesia estaba ¿sí? llena, ¿sí? Con todas las sillas que pusimos, todas se llenaron, tanto de adultos como de niños, ¿sí? Y para nosotros fue muy placentero poder
tener este tiempo, ¿sí? Poder tener este espacio que Dios nos regala, porque nos incentiva a seguir adelante, por lo menos nos motiva, mi amado hermano, a que el esfuerzo que también se hace de este lado, sí, es correspondido. Y bien dice la Escritura, porque la palabra del Señor siempre lo anticipa al hacernos saber y decir que irán gimiendo y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero regresaremos, dice la Escritura, con las gavillas llenas. Y eso es lo que poco a poco Dios nos va dando a conocer, nos va manifestando. Y ahí estuvimos orando, sí, los hermanos se añadieron para la oración. Agradezco al pueblo de Dios que también inclusive nos ayudó al último a hacer la limpieza. Sí, la necesitaba, se pudo baldear, a la verdad. Ya teníamos 2 meses sin poder tirarle un balde de agua a ese lugar, pero se la berría solamente. Pero hoy pudimos hacer un poquito más con respecto a aquello y hemos venido muy contentos. Las canastas que se las elaboraron durante esta semana se las llevó para allá y se las pudo repartir. Y agradezco a Dios porque ya se han entregado, creo que ayer lo decía, más de 100 canastas, sí, más de 100 funditas que se han hecho con los víveres que usted nos ha podido enviar. Y yo agradezco a Dios porque Dios lo prospera a usted, para que usted también a su vez pueda prosperar y bendecir la vida de alguien más. Sígalo haciendo. Sí, hoy por hoy necesitamos todo. Si ya no tenemos prácticamente casi nada. Sí, si quiere enviar arroz, envía arroz, aceite, atún, frijol, lenteja, papel higiénico, jabón para bañarse, pasta de dientes, todo lo que Dios ponga en su corazón lo puede hacer llegar a la casa del Señor. Recuerde que estamos allí abiertos de lunes a domingo, con excepción del sábado. Sí, de lunes a domingo con excepción del día sábado. Ahí estamos desde las 9:30 de la mañana hasta las 11:30 también del día. Así que agradezco a Dios por su contribución, por su dadivosidad. Que Dios multiplique, que Dios prospere todo lo que usted si puede en Dios pues sembrar. ¿Sí? La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y eso no solamente para la forma de vivir, sino también la forma de poder contribuir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que, mi amado hermano, espero en el Señor que usted pueda seguirnos apoyando. Y recuerde, mi amado hermano, que estos tiempos son tiempos también para que usted pueda dar a conocer. No se olvide de esto. Puede dar a conocer el plan, ¿sí? El plan del Señor, ¿sí? A otros, porque usted se está llenando de la palabra del Señor. Y recuerde que también usted debe de considerar la demanda de Dios, la cual nos dice que si de gracia recibisteis, dad de gracia. Nos toca a nosotros también dar, ¿sí? al Señor a conocer a otros, porque también gratuitamente nosotros lo recibimos. No se olvide, mi amado, a través también de las peticiones de oración, hacernos saber los milagros, ¿sí? Los milagros que Dios ya ha comenzado en su vida, ¿sí? En la vida de muchos, a comenzarlo a hacer, para que todos nosotros podamos también sentir el gozo y la alegría de poder ver cómo el Señor se sigue glorificando en tiempo presente. Amén. Bueno, dicho todo esto, entonces creo que es menester volver a la Escritura. Recuerde que estamos allá en el libro de Nehemías. Sí, allá estamos en el capítulo número 4. Así que le invito por favor a abrir su Biblia. Vamos a ese precioso texto. Creo que Dios ha utilizado de una manera muy pero muy especial este precioso libro, ¿sí? El cual nos está cada día edificando, nos está dando siempre la apertura de poder ver a través de su palabra, a través de su espíritu, todo el consejo de Dios para nosotros. Así que le invito, ¿sí? A que usted pueda también esta noche unírsenos en el estudio de la palabra. ¿Sí? Recuerde que el tema de ayer fue, para los que lo recuerdan, con las 2 manos. ¿Se recuerda? ¿Sí? Hoy vamos a continuar, ¿sí? Esperando en Dios que el Señor, pues ahora vamos a poder ver, ¿sí? el tema de la trompeta. ¿Sí? Ese no es el tema, pero va a haber digamos así, un significado muy grande para el pueblo del Señor a través de lo que viene. Y esto es desde el versículo número 20 en adelante. Versículo 20 en adelante. Así que dispongámonos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y del Espíritu Santo. Y nos dice el Señor: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios
peleará por nosotros. Verso 21. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Verso número 23. Y ni yo, dice aquí, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente, dice allí, de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Qué precioso texto, mi amado hermano, que creo yo que esconde mucho y que Dios lo quiere dar a conocer pues a quienes muestran ese interés para poder obviamente crecer espiritualmente, ¿sí? Para poder en Dios ver qué tiene el Señor en oculto para nosotros, ¿sí? Vamos a orar por esta palabra. El Señor va, creo yo, a ministrar nuestras vidas, y de esa forma vamos a ser grandemente edificados. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor. Señor, que esta palabra pueda ser de gran ayuda y de gran beneficio para servirte, para poder cambiar, para poder estar apercibidos de esa obra de misericordia, de esa obra de amor que tú no solamente haces en nosotros, sino que haces en la vida de cada uno de aquellos que se disponen a obedecerte. Espíritu Santo, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre amado, a poder ver hecha una realidad todas las cosas que tú tienes para nuestras vidas. Te lo imploro, mi Dios, que en este momento, Padre, pues esta palabra llene todo vacío y me sacie, Señor amado, conforme a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos dice el Señor, pues en Nehemías estamos, capítulo número 4, hemos leído desde el versículo número 20 en adelante. Dice el Señor: en el lugar donde oyereis el sonido, dice aquí, de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios, dice allí, ¿qué cosa? Exacto, nuestro Dios, dice allí, peleará por nosotros. Ahora, siempre será bueno poder dar ciertos antecedentes que yo creo que han sido de gran bendición, de gran utilidad, el poderlos considerar para poder entender, sobre todo, muchas cosas que para nosotros posiblemente no es algo habitual. Sí, pero en la antigüedad, sobre todo en el ámbito propio del tabernáculo, es decir, el templo que se levantaba en medio de la nación de Israel, estos, para poder convocar al pueblo a las reuniones propias de lo que era el culto, lo hacían por el sonar de trompetas. Geográficamente, como queriendo dar desde aquí un pequeño indicio, figurativamente el templo se encontraba en el centro, ¿sí?, diríamos así, del territorio, y habían 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste, un total de 12. Pero cuando se convocaba para el pueblo, al pueblo para algún tipo de reunión, en este caso religiosa, se utilizaban por parte de los levitas, ¿sí?, porque la tribu de Leví era la que se encargaba de ministrar todo lo referente al culto. Se había designado a algunos de esas tribus, levitas, para que sean ellos que al sonar de las trompetas el pueblo pueda estar apercibido, ¿sí?, para el llamado dentro de lo que era el sistema de culto. Eso en cuanto al sistema religioso. Pero también la trompeta se utilizaba para el ámbito, ¿sí?, de la guerra. Con respecto a esto, ¿sí?, la trompeta era un instrumento, creo que hoy por hoy muy ambiguo, ¿sí? Por allí, si algo usted ve de trompeta en un ejército, será para
la banda de guerra, ¿no? Pero la banda hablando de la orquesta que tiene, pero no en sí mismo para la guerra. Pero debemos de entender que en aquel entonces los medios de comunicación eran muy limitados. De allí que de allí que el toque de la trompeta, y dependiendo, diríamos, el sonema que se le daba a la trompeta, el ruido que se le daba a la trompeta, conllevaba información, conllevaba, diríamos, cada sonar un mensaje. Para el pueblo de Israel, al igual que muchos otros pueblos del Medio Oriente, esto era muy, pero sumamente muy usado. De ahí que para nosotros puede ser algo extraño, pero para ellos no lo era así. Ahora bien, solo como para dar ciertas referencias. Por ejemplo, allá en Levítico, vamos a topar ambos ejemplos. Allá en capítulo de Levítico, capítulo 23, vamos a tomar esta pequeña referencia. Levítico capítulo 23, versículo 24. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Puede ir, por favor, a ese texto? Levítico capítulo 23, versículo número 24. Dice el Señor: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Es decir, tendréis un día sábado para dedicármelo. Una conmemoración, dice allí, y ahí menciona lo que yo le había anticipado: al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, que cuando se tenía cultos especiales, era el sonar de la trompeta la que apercibía al pueblo para que éste pueda acercarse al tabernáculo o al templo en sí como tal. Más adelante, por ejemplo, mis amados hermanos, cuando se disponía también el pueblo como para poder ser convocado, no solamente para el aspecto religioso, sino para el aspecto propiamente de movilización, sea del pueblo o del ejército. Allá en Números, si me acompaña rápidamente, por favor, en el libro de los Números, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 10. Números capítulo número 10. Allí hablando acerca del uso de ciertas trompetas, porque habían de algunas, diríamos, de algunos portes, tamaños, e inclusive dependiendo de para qué se utilizaba trompetas de plata. Ahora dice aquí en Números capítulo 10 verso 2, dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar, dice aquí, la congregación. Y aquí quiero hacer esta referencia: y para hacer mover, dice allí, los campamentos. Es decir, que cuando se quería disponer al pueblo para la movilización de un lugar a otro, el uso de la trompeta era necesario para que se pueda el pueblo apercibir, y obviamente luego hacer dicha acción o dicho movimiento. Ya si queremos ir obviamente a los aspectos propios ya de la guerra, mira por ejemplo lo que nos dice en el libro de los Jueces, libro de Jueces, eso está después de Josué, libro de Jueces, en el capítulo 7 verso número 18. Allí nos dice: yo tocaré la trompeta, hablando en este caso Gedeón. Yo tocaré la trompeta y todos los que están, dice aquí, estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis. De ahí viene un grito prácticamente como de guerra. Dice aquí: por Jehová y por Gedeón. Y era para atacar justamente el campamento de los madianitas. Mi amado, dicho esto, ¿y por qué le doy todas estas referencias? Porque cuando vamos al libro de Nehemías, tal cual como se lo ha leído en el capítulo 4, verso número 20, el Señor dará uso al sonar de las trompetas. No solamente para poderles, diríamos, orientar o apercibir, sino para que el pueblo pueda, y aquí es donde vamos a entrar en el ámbito espiritual, sino para que el pueblo pueda apercibirse. El pueblo puede estar apercibido. Amado, cuando se tocaba para la guerra, si alguien desestimaba el sonido de la trompeta, el valor, no le daba la importancia, dependiendo, y el pueblo obviamente reconocía a la perfección los tonos, las melodías de la trompeta, para saber
a qué se refería cada sonar, pero cuando alguien no se apercibía del sonar de la trompeta, amado, le podía costar hasta la propia vida. Y esto es importante considerar, porque si de alguna forma alguien tocaba trompeta para disponer, por ejemplo, para un ataque por el lado o por el flanco izquierdo o para el lado izquierdo, y no apercibía el sonido de la trompeta, es decir, lo tomaba de una manera desentendida, y él realizaba otra acción, ¿sí? Al no estar apercibido, era evidente de que flaqueaba, hacía flaquear a su propia posiblemente defensa, a su propia guardia, sino que él mismo, obviamente, por no hacer uso entendido o apercibido del sonar, él mismo podría, sí, caer, sí, en este caso, en un trágico desenlace, viendo su propia muerte. Porque digamos, él no estimar la importancia del tono, la importancia de la melodía de la trompeta, él podía, sí, hacer una acción diferente a la que se necesitaba hacer para ir, obviamente, a la guerra. No sé, pero eso es más o menos como en tiempo presente. Quisiera de pronto cotejarlo de esta forma. Mira que cuando se hace educación física, yo creo que esto todavía se lo sigue haciendo, ¿no? Yo ya tengo muchos años que ya dejé los planteles, pero yo creo que todavía se lo hace. Amado, al sonar de un pito, como le dicen, ¿no? Un pito que utiliza el profesor de educación física, se hacen ciertos movimientos, ¿verdad? Para sincronizar algún tipo de ejercicio. Imagínate que alguien desapercibido del sonar del pito haga un ejercicio distinto al que el entrenador espera. No solamente que desentona en lo que se quiere hacer, sino que prácticamente hace caer en descrédito a toda la labor que los compañeros, obviamente, que sí están apercibidos, quieren realizar. Y eso obviamente se ve mal y puede haber una muy mala opinión dependiendo a lo que se quiere en este caso hacer, pues no, y se quiere celebrar con ese ejercicio. Todo, mi amado hermano, se empañaría. Ahora, esto en el ámbito espiritual tiene mucho que ver. Tiene muchísimo, mi amado hermano, que un sentido espiritual muy fuerte que sí debemos de considerar. Si bien es cierto, hoy por hoy no se usa el sonar de la trompeta, pero sí se usa el apercibimiento para el pueblo a través de la palabra, porque esta palabra es como un sonar de trompeta. De hecho, no es que quiero andar mucho en este aspecto, pero la Biblia, por ejemplo, dice que al sonar de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que hay un orden para el toque de la trompeta. Y los muertos podrán oír. Claro, los muertos en Cristo tendrán la capacidad de poder oír ese sonar, y a ese sonar todos, ¿sí?, subir para el rapto. Mi amado hermano, ¿qué es lo que quiero decir? Eso como un ejemplo del porvenir, pero hoy por hoy, mi amado, esta trompeta tiene mucho que ver con la proclamación del Evangelio. El Evangelio es el sonar, digo yo, de la trompeta de Dios en medio de nuestro tiempo, en medio de la gente. Gloria a Dios por los que se aperciben del uso que usted le está dando a esta boca cada vez que la abre para pregonar con este sonar las buenas nuevas de salvación. Por eso es que empezaba en esta noche mucho a darle énfasis, mi amado, a que no podemos ser simplemente transmisores de oraciones de otros o nuestras, sino que también debemos de ser transmisores del mensaje de la salvación. Jesús, por lo general, no en todos los casos, pero por lo general, primero proclamaba el Evangelio y luego al final hacía como lo que hacemos nosotros, oraba por los enfermos. En ese orden, por lo general, no era el de la regla, pero por lo general así lo hacía. Es decir, dándole primero a la gente la oportunidad de que pueda ser salvo, porque por medio de la palabra es que se recibe la fe, y luego de que la recibía, entonces darle también la oportunidad de poder ser sanos. ¿Sí? Yo quisiera, por ejemplo,
que me acompañe al Nuevo Testamento. Quisiera que me acompañara, ¿sí?, al libro de Santiago. Venga conmigo, por favor. ¿Sí? Venga conmigo al libro de Santiago, o a la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, y veamos una referencia al respecto. Cuando el Señor envió a su pueblo a que pueda orar por los enfermos, ¿sí?, el Señor entre lo primero que consideraba, mi amado hermano, era que el pueblo primero, hablando de su propio pueblo, era de que primero esté a cuentas con Él. Sí, en ese sentido, el Señor siempre, diríamos, tuvo mucho énfasis en enseñarle a la iglesia de que primero hay que estar seguro de salvación. Primero, ante todo, salvación. Luego, sanación. Santiago capítulo 5, venga conmigo por favor, ¿sí? O carta de Santiago capítulo 5, voy a leer versículo número 13. Ojo, verso número 13 en adelante. Y mira lo que nos dice. Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. Dice el Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice el Señor: haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Verso 14, y aquí es donde quiero resaltar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ojo, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, eso considerando a la gente madura en la fe. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole, dice allí, con aceite en el nombre del Señor. Yo sé que muchos dirán en este momento: no, primero es la oración. Sigamos leyendo. Versículo número 15. Mira lo que dice la palabra. Porque en la oración que ellos van a hacer por el enfermo, ojo, en la oración que ellos van a hacer por el enfermo, conlleva esa oración, primero conlleva el mensaje de salvación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que uno puede, orando, primero guiar al alma angustiada a la salvación. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha garantizado a nosotros que siempre cuando oremos por un enfermo, éste se sane. Quiero que entienda esto. Dios ha prometido que oremos a Él por sanidad, pero no siempre Dios obra en sanidad en todos los casos. Pero sí obra en todos los casos en salvación. Lea conmigo el verso 15. ¿Qué dice? Y póngale énfasis en esto. Y la oración de fe, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Exacto. Salvará al enfermo. En ese orden, ojo. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará al enfermo, sino que busca primero esto el Señor: salvarlo. Salvarlo. Y luego dirá: y el Señor lo levantará. Y eso ya habla obviamente de ¿qué? De sanación. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mi amado, dicho esto, y teniendo obviamente esta referencia del uso de la trompeta allá en Nehemías capítulo 4, nos dice el Espíritu Santo lo siguiente. Le vuelvo a leer el verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Si en la iglesia se toca trompeta, no necesariamente el sofá, no quiero hablar de eso, pero mi amado hermano, es decir, si se deja oír la voz del Señor, ¿qué te dice la palabra? Allí reúnete. Claro, tienes que saber diferenciar cuando se escucha la voz de Dios. Porque hay muchos sonares, hay muchos ruidos que parecen ser de Dios y no son de Dios. Usted ha escuchado la expresión que dice: no todo lo que brilla es oro. Y yo quisiera hoy hacer ciertas modificaciones a esa expresión para llevarlas al texto que en esta noche estamos meditando. No todo lo que suena como trompeta es trompeta.
o no todo lo que se escucha como palabra de Dios es palabra de Dios. Y allí hay que tener sumo cuidado. Mi amado hermano y amigo que me escucha, no todo, Jesús lo dirá de una forma un poquito más concreta y directa, no todo el que me dice Señor, Señor, justamente usted creo que conoce lo complementario, ¿sí? Es de Dios. Mi amado, no todo lo que se oye como trompeta puede ser trompeta. Pero si alguien no sabe diferenciar, si alguien no está apercibido para poder reconocer cuándo es Dios convocando y toma una acción a la ligera, toma una decisión a la ligera, sin discernir ese sonar de trompeta, esa palabra que Dios da a tu vida, es evidente de que en vez de edificarte, vas a destruirte. Imagínate en este aspecto de Nehemías capítulo 4 verso 20, que Nehemías ordenara sonar la trompeta porque los enemigos, no sé, se me ocurre, venían por la puerta del valle, por ejemplo, porque Nehemías obviamente se cercioró de que en cada puerta o en cada cierto, distancia entre puerta y puerta haya alguien, un vigía con una trompeta. ¿Para qué? Para que cuando se escuche esa trompeta, el pueblo por lo menos tenga cierto tipo de orientación a dónde acudir. Si estaba de puerto si de pronto se encontraba a la distancia el sonar del oído por la puerta del valle, para allá se iba la gente. O si era de pronto para la puerta del pescado, se iban, o la puerta de las ovejas, se iban para la puerta. O si era para la puerta del muladar, se iban a la puerta del muladar. Pero imagínate que alguien sonara la trompeta en la puerta del valle, pero alguien corra a la puerta del muladar. Es evidente de que si no estaba bien orientado y bien atento, mi amado, podía hacer fracasar todo el trabajo que se estaba considerando para la restauración del pueblo. De allí que es sumamente importante, primeramente, aprender a reconocer el sonido de Dios, las palabras de Dios. Segundo, una vez que uno se apercibe de aquello, debe de estar junto con aquellos que también están apercibidos. Yo siempre lo he dicho, sobre todo en la iglesia, la vida cristiana no es la vida del llanero solitario. La vida cristiana no es una vida, diríamos, ascética, una vida monástica, una vida en la cual, como muchos a veces dicen, no, es que yo busco a Dios, Él sabe cómo lo busco, es Él y yo, desde mi casa yo hago todo, o con la forma en la que yo quiero hacer, así es, y no es así. Es como Dios lo ha establecido, es como Dios lo ha previamente planificado. Cuando no hacemos las cosas que Dios, en el orden de Dios, o como Dios las ha dispuesto, allí es justamente donde el Señor, para vergüenza nuestra, no nos respalda. Aun cuando muchos digan, y yo veo que sí prospero, no se refiere a prosperidad, porque hay quienes confunden la prosperidad con el estar bien con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Mira, los corruptos prosperan económicamente. Los ladrones, entre comillas quiero decir esto, claro, los ladrones que roban de a bastante, ¿no? Los de etiqueta, los de corbata, roban bastante y viven bien. Tienen buenas casas y muchos carros, pero su prosperidad no tiene nada que ver con la comunión con Dios. De allí que yo he podido considerar que existe gente próspera, pero totalmente ajena a Dios. Y puede ser que haya gente sumamente menesterosa y esté muy bien con Dios. Así que, mi amado, si escuchas el sonar de Dios en tu vida, reúnete donde hayan otros que también hayan escuchado ese sonar o esa palabra de Dios, para que te edifiques juntamente con ellos y para que se ayuden juntamente con ellos también. La vida cristiana no es una vida única, no es una vida solamente de mi Dios y yo y punto. No, es mi Dios, yo, claro, obviamente, y los que conmigo comparten la fe en el Señor. Termina diciendo pues la Escritura, sí, versículo número 20 estamos,
Pues nuestro Dios, dice allí, peleará por nosotros. ¿Pero cuándo? Primero, cuando estén atentos al sonido de la trompeta. Segundo, cuando una vez que hayan estado atentos, estén todos reunidos, es decir, todos en un mismo sentido. Todos participando de una misma unidad, como la iglesia primitiva. Mira, cuando la iglesia primitiva adoptó el estilo de vivir una vida de unidad, llamado, Dios mismo se encargaba de añadir a los que habrían de ser salvos. Dios mismo. No quiero darte vueltas obviamente por toda la Biblia, pero considera en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Allí en sus primeros capítulos, ahí usted verá cómo era la iglesia primitiva. Es verdad que ellos vivían en un contexto muy diferente al nuestro, pero yo siempre le digo también a usted en enseñanza, pero yo debo de rescatar los principios bíblicos. Y allí yo tengo muchos principios bíblicos de cómo a la verdad en Dios se puede llegar a prosperar en una iglesia. A veces nos dejamos llevar por libros de cómo tener megas iglesias, de cómo hacer crecimiento, de cómo poder tener más adeptos o más miembros, o cómo poder multiplicarnos, y por allí salen un sinnúmero de métodos, de estrategias, de libros y de muchas cosas que no digo que estén mal, son directrices. Pero muchas veces todos esos proyectos, todos esos libros, todas esas estrategias no se ajustan a la necesidad de tu iglesia. Porque posiblemente quien las compartió vio buen resultado en su iglesia, en su contexto, ¿sí? En su ciudad, donde sus habitantes son diferentes a los nuestros. Por eso es que no a todos les funciona la misma medicina. Amados hermanos, dicho esto y volviendo obviamente al libro de Nehemías, allá en el capítulo número 4, ¿qué nos dice pues el Señor ahora en el versículo número 20 en la parte final? Pues nuestro Dios, dice allí, peleará por nosotros. Quiero darte una cita para que la apuntes y tú mismo la puedas verificar, ¿sí? Yo la tengo memorizada, que es Éxodo capítulo 14, verso 14. ¿Sí? Vosotros, dice allí, estaréis tranquilos, dice Moisés al pueblo, viendo que venían los egipcios, porque Jehová, nuestro Dios, peleará por nosotros. Algo muy semejante a lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 20 en la parte final. Todos aquellos que están confiando en Dios, mi amado, van a recibir protección de Dios. ¿Sí? Ahora, no te confundas. Estar bajo protección divina no significa que a veces el mal no nos va a tocar. Si no, pregúntale a Job. Job estuvo 100% bajo la protección de Dios. Usted dirá, no, hermano, porque se enfermó. No. El Señor iba destapando, diríamos así, las capas hasta donde Satanás podía infringir dolor, podía infringir males. Pero siempre estuvo Job reservado, ¿sí? En todo momento. Le dijo, está en tu mano. La primera vez le dijo, está en tu mano, pero a él no me lo vas a tocar. Protección. Luego le dijo, está en tu mano, toca su carne, pero su vida no vas a poderla tocar. Protección. ¿Me explico? Puede ser que Satanás toque tus finanzas, puede ser que Satanás toque tu familia, puede ser que Satanás toque tu salud, puede tocar muchas cosas. Pero hay algo que él no puede tocar, porque inclusive puede hasta matarnos. Pero, amado hermano, nuestra alma tiene protección de parte de Dios. Y eso me asegura a mí la victoria. Porque Jehová pelea por esta alma. Pelea por esta alma. ¿Sabes por qué? Porque a él le costó la sangre de su Hijo el poderla salvaguardar. Bien dijo Jesús, orando por sus discípulos, Señor, te doy gracias porque todos los que tú me diste, nadie los puede arrebatar de mi mano. Solo el que era hijo de perdición, pero sus discípulos, los que estaban para vida eterna, nadie perdió su protección, su cobertura. Jesús se encargó de eso.
Y por eso enseñaba que él ponía, como pastor de pastores, él ponía su vida por las ovejas. Ahora bien, vueltos a Nehemías capítulo 4, verso 21, dice: nosotros pues trabajábamos en la obra. Esto es muy, mi amado hermano, muy importante. ¿Te acuerdas ayer? Las dos manos, ¿sí? Por ahí más o menos va el asunto. Dice, también, ¿sí? Nosotros trabajábamos, dice, en la obra, y la mitad de ellos, la mitad en este caso de ese remanente, tenían lanzas, ¿sí? Desde la subida del alba, es decir, desde el amanecer hasta que salían las estrellas. Claro, es evidente de que habían turnos, había guardias, ¿sí? Que cumplían cierto horario, y había, ¿sí? Diríamos, un constante reemplazar digamos así, de gente que pueda velar por protección. Pero eso es importante. En la vida cristiana siempre debe de haber gente que te extienda protección. ¿Cómo se mantiene la iglesia? Ya con asuntos de protección. Amado, el escudo básicamente de la iglesia, ¿sí? Que más allá de ser la fe, es la oración. La oración, mi amado hermano, debería, a la verdad es esta, debería ser permanente y constante. En tiempos creo que, sí, yo creo que en tiempos pasados era un poquito más recurrente esto, ¿no? Sobre todo en la iglesia tradicional. Siempre, por lo general, las iglesias católicas, en la gran mayoría, sobre todo lo que yo recuerde, sobre todo en la sierra, en la parte de la sierra, aquí en la costa casi no mucho, pero en la sierra sí con mayor, digamos, fervor, las iglesias permanecen, o permanecían, no sé ahora, siempre abiertas, siempre abiertas. Y usted, por ejemplo, en una iglesia católica, no me va a dejar mentir, siempre, no solo que están abiertas, sino que siempre hay un personal que ingresa y otro personal que sale. Es decir, claro, la mayoría entra obviamente, sí, a eso, a rezar, la mayoría. Pero si quiero rescatar este buen molde, este buen, diríamos, principio, amado, una iglesia debería de tener un factor muy semejante al dicho. Una iglesia cristiana debería de estar constantemente, diríamos, recibiendo y obviamente despidiendo hermanos que se integren a orar y que al levantarse ellos vengan otros y los reemplacen. Es la mejor forma, es la mejor herramienta de mantener protegida la iglesia. Y cuando hablo de protección divina, hablo de la protección celestial. Una iglesia que ora, amado hermano, es una iglesia, yo escuché, bueno, a mí se me quedó una expresión de un hermano que decía: a mayor oración, mayor poder; a menor oración, menor poder. Y es muy cierto. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Insisto, ese poderío no nos exime de que nos toque, que nos afecte, como ya el ejemplo que le di hace un momento. Pero una iglesia que ora, mi amado hermano, es una iglesia que va a estar siempre de pie. Porque eso es lo que básicamente resalta en el versículo 21. Esta iglesia trabajaba y desde el amanecer hasta el ocultarse, no dice ni el sol, hasta el ocultarse de las estrellas. Mira lo que dice el versículo 21. Sí, desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Esto es ya la noche. Allí estaban, ¿en qué actitud ellos? Tal cual como lo dice la escritura, la mitad de ellos tenían lanzas. ¿Para brindar qué cosa? Protección, seguridad. Ahora, algo importante es, sobre todo en este capítulo 4, que aun cuando no se dio la lucha, no se dio la confrontación, no se dio la guerra, no por ello nunca dejaron de estar pendientes, de estar ellos apercibidos de como que si estuvieran en guerra. Un mal que sí tiene la iglesia cristiana, lo reconozco, mi amado hermano, es que cuando vemos que no hay peligro, bajamos totalmente a la guardia. Hoy por hoy la mayoría está atenta, hablando por lo menos de los que nos están siguiendo, ¿no? Y no solo a mí, sino hay otros hermanos que también predican. Hoy por hoy los hermanos están atentos a las predicaciones, a los tiempos de oración y cosas como esta.
pero porque estamos en tiempos de guerra, pues no, en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de coronavirus. Pero ¿se mantendrá el fervor luego de que todo esto termine? ¿Se mantendrá la búsqueda? ¿Bajará, si acaso lo quiero ver dentro de la sintonía de estos tiempos de cultos en vivo? ¿Se mantendrá o subirá quienes nos puedan ver? Mi amado hermano, yo creo que ahí es donde precisamente usted y yo debemos, tal cual como dice el texto, de siempre estarnos apoyando en oración. Pablo era muy insistente en esto. Le pedía a las iglesias, oren los unos por los otros. Orad unos por otros. La primera intención de la oración, ¿sabes qué cosa es? Guardarnos de no caer en tentación. Jesús lo dijo, orad para que no entréis en tentación. La única forma en que usted y yo podemos mantenernos en santidad es orando. Cuando no se ora, automáticamente la carne gana, diríamos, espacio y será más fácil de ser vencida. Pero cuando se ora, Dios le da a nuestro espíritu, no a la carne, a nuestro espíritu le da la fortaleza de mantener a raya a la concupiscencia de la carne. Mírelo como en un circo, donde la carne es un tigre y donde la oración es el domador que tiene la silla y el lazo, ¿sí? El látigo, para poderlo mantener, ¿sí?, a distancia. Si usted no ora, efectivamente, mi amado hermano, la carne ganará terreno y seremos más débiles para caer en pecado. Ahora bien, cuando vamos pues a la escritura, en el versículo 22 dice el Señor, también dije entonces al pueblo, a todos los que estaban de alguna u otra forma identificados en la restauración del muro, en este caso para nosotros, de nuestras vidas. Cada uno, dice allí, verso 22, con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Mira, cuando es tiempo de guerra, es muy buena la estrategia que Dios nos está enseñando. Mira, cuando se pone la cosa difícil, es pertinente guardarse en Jerusalén. Guardarse en el sentido propio de intensificar la oración, intensificar la búsqueda, salvo que Dios disponga lo contrario. Salvo que Dios disponga lo contrario. Esto yo creo que lo he venido remarcando en todas las enseñanzas. Dios tiene estrategias muy, diríamos así, diferentes en función de cómo Él quiera planificar las batallas. Pero por lo general, sí, la iglesia cuando entra en crisis tiene que someterse, diríamos así, a la estructura propia de lo que es la casa del Señor. ¿Pero para qué? Para orar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Porque el escenario no pinta para salir a tocar puertas. ¿Sí? El escenario no pinta como para poder tener la libertad de ir a un parque a predicar o de ir a visitar hospitales. No presta el escenario. Entonces, ¿para qué se presta este escenario? Para eso. Para poder en Dios intensificar la oración. ¿Sí? Como lo dice acá, en Jerusalén. Nosotros podemos decir, ¿dónde? En cada uno en su iglesia. Ahora, dice la escritura, versículo número 22, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día a la obra. Claro, turnándose. ¿Qué es lo que quería prácticamente Nehemías? De que la obra se mantuviera permanentemente activa. Tanto en lo que es la restauración y protección van de la mano en el crecimiento espiritual de cada hijo e hija de Dios. Así como se decía que la oración y la palabra van de la mano, mi amado, un creyente siempre se está restaurando. Siempre. ¿Sí? Ninguno puede decir, hermano, yo ya estoy restaurado, yo ya no necesito... No. Un creyente, mientras esté en este estuche de carne, susceptible, tendido a hacer el mal,
siempre debemos de estarnos restaurando, siempre. Quiero ponerlo al plano de la cosmetología. Las mujeres, siempre, ya de por sí Dios las hizo muy bellas, muy bonitas, pero siempre se están retocando, como dicen por ahí. E inclusive, a veces salen muy bien arregladitas desde casa a hacer su actividad que hayan expuesto. Y ya, diríamos, en el interín, ahí en un espacio muerto, ya vengo, voy al baño. ¿A qué? A retocarse. Es su naturaleza. Así Dios las hizo. Rescato eso para el plano espiritual nuestro. Imagínate que así también nosotros lo hagamos con nuestra restauración. De pronto, sí, es verdad, ya Dios me dio de pronto en muchas oportunidades la victoria sobre muchas cosas que antes para mí eran un fracaso. Pero eso no significa de que me debo de dar por complacido de que ahora sí, ya nada me puede hacer frente. No. Es justamente eso lo que Nehemías quería buscar en el pueblo. De que el pueblo permanezca siempre en restauración. De lo contrario, se corría así o se podía correr el riesgo, ¿sí? El riesgo de encontrar no solamente una debilidad, sino de que si yo caía en debilidad, me arrastraba a otros, ¿sí? Juntamente conmigo. Es necesario, ¿sí? Que usted pueda entender de que el proceso de la restauración, mi amado, tiene que ir también acompañada con el proceso de la protección. Usted no puede, ¿sí? No puede dejar de orar. No puede dejar, ¿sí? de despreocupar, ¿sí? Su vida de oración. Tenemos, mis amados hermanos, tenemos la obligación, ¿sí? De estar pendientes por estar siempre bien con Dios, y tenemos la obligación de estar pendientes de siempre tener cobertura de protección de parte de Dios. Debes de orar, no solo por ti, debes de poner a tu familia en oración. Debes de poner a los compañeros de tu trabajo en oración. Debes de poner a tus compañeros de pronto de universidad, de colegiatura en oración. Debes de poner a tu pastor, a la iglesia, a tus hermanos en oración. Eso nos brinda protección. Mira, el Señor estaba tan enfocado en esto, que cuando Él les da la palabra diciéndoles de que Él se va a ir y que ya no va a estar, ¿sí? Dice, pero yo no los voy a dejar huérfanos, ¿ah? Yo no los voy a dejar solos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que su iglesia, sus discípulos, ¿sí? La iglesia necesitaba protección. Mira, cuando alguien me protege, automáticamente me está dirigiendo. Automáticamente. Por ejemplo, tú como padre proteges a tus hijos, y cuando sales con ellos, la protección implica dirección. Por ejemplo, tú primero le coges la mano, si tu niño es pequeño. Segundo, si tú ya ves que hay un hueco ahí, lo apercibes, oye, allá hay un hueco, cuidado, mira bien. Y si acaso no se puede evitar el respectivo, digamos, bache allí en la vereda o en la calle, coges a tu hijo y con tu fuerza lo levantas y lo haces brincar. Es decir, que tu protección también implica, entre otras cosas, dirección. Y eso solo se logra buscando a Dios en oración. Lo que Nehemías prácticamente remarca aquí es que el pueblo debe de estar apercibido siempre. Primero en su obra y luego también en su cuidado. Y terminamos, mi amado hermano, para no alargar mucho el asunto el día de hoy. Dice, y ni yo, amén, involucrándose Nehemías, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, es decir, todos, ¿sí? Aquí sí debemos, mi amado hermano, entender en su máxima lo que el Espíritu Santo nos está en esta noche dando a conocer. La labor, mi amado, es de todos. En el Señor, la labor de poder crecer uniformemente es de todos. Recuerda, Jesús lo dijo,
Pablo también lo diría, somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Imagínate que crezca todo bonito en tu cuerpo y que a un brazo o a un dedo de la mano no le da la gana de crecer. Se te queda enano. Me recuerdo que hace algún tiempo atrás hicimos un ejercicio en la iglesia donde yo le decía a la iglesia, ¿sí? Por un momento, muchos se han de acordar, no usemos, estamos ahí, estábamos allí en el culto y los hermanos estaban sentaditos y se les dijo, hermano, por un momento dejen de usar su pulgar. Me recuerdo que fue en el estudio del Libro de los Reyes. ¿Sí? No usemos el pulgar. Entonces los hermanos obviamente como que escondieron el pulgar. Le digo, ahora sí, busque una cita en la Biblia para ver qué tan fácil o qué tan difícil puede ser. Y ahí se veía cómo se dificultó enormemente la manipulación del libro llamado Biblia, ¿sí? Para los hermanos. ¿Por qué? Porque al no tener este apoyo, automáticamente se perdió destreza, se perdió habilidades que con este dedo en acción se puede llegar a ejercer de manera muy eficaz. Mi amado, la labor que Dios demanda de su pueblo es para todos. Esto no es para el pastor. Esto no es solamente para los líderes. Esto no solamente es para los ancianos de la iglesia. ¿Qué dijo el verso 23 de Nehemías 4? Ni yo, dice, ni mis hermanos, posiblemente los que estaban de lleno en la obra, ni mis jóvenes, que hoy por hoy, créame que la juventud deja mucho que desear. Así se lo digo.